Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano, Y Claudia Patricia Cañas. pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Y amén. Muy bien. Tome su asiento, tome papel y lápiz, si tiene su agenda donde ha tomado apuntes. Hoy vamos a seguir avanzando en esta enseñanza que hemos puesto como título general en medio de esa necesidad de levantar una iglesia, de poder mostrar una iglesia que sea respuesta para todas y cada una de las necesidades de la sociedad del día de hoy. En medio de tantas circunstancias, en medio de tantas voces, en medio de tantas posturas, en medio de tantas decisiones políticas, en medio de tantas propuestas económicas, en medio de tantas tendencias, en medio de tantas filosofías, en medio de tantas ideologías, en medio de tantas necesidades, la iglesia necesita levantar su voz y nosotros necesitamos escuchar a Dios cuando decimos aleluya. Y entonces hablamos de este proceso de una ortopedia, de ese ser espiritual que hay en cada uno de nosotros que necesita ser reestructurado. Y en medio de estas enseñanzas empezamos nosotros a encontrar ciertas prótesis, ciertas actitudes, ciertas condiciones que la iglesia ha estado presentando y ha estado tratando de arreglar lo espiritual con ayudas que parecerían buenas, que parecerían sanas, que tienen una muy buena intención, pero que definitivamente no son acorde a lo que es el cuerpo de Cristo, y entonces comenzamos a errar. Y en medio de esas prótesis habíamos hablado de que hay una gran exigente y abundante y admirable idolatría, un deseo por el conocimiento, y dijimos claramente que el conocer no es malo, es bueno, pero ya cuando se manda o se envía o se toma una actitud de idolatrar, de exaltar el conocimiento, se puede cometer ese grave error. El segundo prótesis que nosotros habíamos hablado en algún momento fue el juicio selectivo, en las cuales las personas dicen: esto me agrada, entonces lo acepto; esto no me agrada, no lo acepto; esto no lo entiendo, y como no lo entiendo, entonces no lo acepto; esto, aunque no lo entiendo, pues posiblemente puede ser útil, pero no se acepta. Y eso es un grave error que la iglesia ha comenzado a tener, esa selección de las cosas que parecen espirituales pero que no son. En tercer lugar, nosotros habíamos mencionado y tomamos un tiempo para hablar de la negación del pecado. Y hoy se habla mucha motivación, hay mucho mensaje que quiere alertar, que quiere animar, que quiere consolar. Otros mensajes quieren solamente consolar y llorar, pero no se trata con la raíz de muchos de los factores que están impidiendo que el ser espiritual se manifieste. Y uno de ellos es el pecado. Estuvimos hablando un poquito acerca de eso, negar el pecado. Pero también nosotros hablamos, en cuarto lugar, de esa discordia que hay en medio del cuerpo, en medio del cuerpo de la iglesia de Cristo, esa disonancia, esa falta de unidad, esa falta de armonía, esa competencia que se da lastimosamente entre algunos hermanos, entre algunos miembros, entre algunas congregaciones, entre algunas denominaciones. Se empieza a ver esa disociación de lo que sería el cuerpo de Cristo. Y mencionábamos que el cuerpo de Cristo no puede estar fraccionado, no puede estar mutilado, no puede estar dividido, porque si algo se divide, si un cuerpo se separa, si un miembro se separa del cuerpo, ¿qué le va a pasar a ese cuerpo? ¿Qué le va a pasar a ese miembro? ¿Qué se va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a atrofiar, se va a morir, se va a secar, va a vivir probablemente por algún tiempo, pero no va a tener un objetivo claro. Hoy en esta mañana vamos a ir un paso más. Y nos preparamos ya para aterrizar el mensaje, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Y hoy que tenemos la cena del Señor, usted va a ver que este tema va a caer como anillo al dedo.
Ya va a entender usted por qué. Abra su Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, que es nuestra base, que hemos estado hablando de la disertación paulina, de cómo el apóstol trata de corregir lo que está notando allí. Y ubíquese en el capítulo 10. Ya usted va a ubicarse y vamos a trabajar fuertemente con ello. Mientras usted llega, quiere contarle una historia. No sé si a usted le gustan las historias. Hay historias bonitas, hay historias que nos quedan marcadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y en algún momento las recordamos. Y esta es la historia de un joven discípulo que estaba pasando por dificultades. Ese joven tenía problemas internos y no podía crecer en su vida espiritual. Este joven entonces sentía en su corazón, en su mente y en su vida, pues que él había algo que no estaba bien, que estaba como torcidito, algo que no estaba bien alineadito, y entonces esto lo llevaba a no poder avanzar en su vida espiritual, en su relación con Dios. Y entonces, en medio de esa preocupación, él va y busca a un sabio maestro, busca a un anciano líder, un hombre de testimonio, y entonces le comenta su situación por lo cual estaba pasando. Y entonces ese hombre, ese joven con hambre, le dice: maestro, mire, yo quiero crecer en la fe. ¿Cuántos aquí quisieran crecer en la fe? Este joven estaba también con esa disposición de querer crecer en la fe, y le dice: yo quiero cada día mejorar, pero yo a veces me confundo, yo a veces como que no la tengo muy clara, como que a veces doy un paso hacia adelante, pero me retrocedo dos. A veces me siento con toda la fe del mundo, que me devoro el mundo, pero otras veces no quiero ni orar, ni quiero ayunar, ni quiero leer la Biblia, ni quiero ir a la iglesia. Me encuentro en unas situaciones en las cuales escucho muchas voces, muchas veces en mi interior hay unas voces, y al final yo me confundo, no sé qué hacer. Esa es la inquietud que tenía ese joven maestro. Yo no sé si a alguno de ustedes a veces le ha pasado eso. A mí en algún momento me ha pasado también eso. Y entonces este hombre maestro, este pastor, lo lleva a un lugar muy especial. Lo lleva a un jardín, y cuando lo pone allí en medio del jardín a disfrutar de esa belleza de jardín, que estamos viendo allí uno similar, y entonces ahí en ese jardín veía frondosas plantas, unas muy grandes, una con grandes colores, muy bonitas, algunas con unos aromas especiales, muy saludables, también muchas de esas plantas. Pero también el joven, el maestro le dice: mira, ¿qué también ves? Y lo lleva a notar que hay unas plantas que no estaban tan bonitas, que no estaban tan frondosas, que no estaban tan derechitas, que estaban torciditas, algunas estaban sequitas por ahí, como todo jardín, había unos pedacitos de chamisas, cositas por ahí secas. Y entonces ahí viene el diálogo del maestro. Le dice: mira, observa las plantas. Todas estas plantas crecieron en la misma tierra. Todas estas plantas bebieron agua. Todas estas plantas incluso recibieron el mismo sol. Todas estas plantas. Pero nota que no todas están tan bien dirigidas, no están tan bien orientadas. Y la diferencia no está en lo externo, el agua, la tierra y el sol, sino que la diferencia está en el interior, está en el cuidado que ellas han tenido internamente, en esa disciplina interna, en la forma como cada una de ellas busca la luz. Eso afecta el crecimiento y el desarrollo de esa planta. Entonces el anciano maestro llega y toma una planta torcida y con delicadeza llega y la endereza, la línea, y después le dice al maestro, al discípulo, le dice al muchacho, le dice: mira, joven, así es con tu alma. No basta solamente con escuchar la palabra de Dios, las enseñanzas. No solamente es necesario con asistir a la iglesia y con leer la Biblia. Es necesario tener discernimiento espiritual. Diga conmigo: discernimiento espiritual. Porque es posible que una persona escuche y escuche, o lea y lea y repita,
pero no está alineado lo que está escuchando, lo que está predicando, lo que está leyendo, conforme a lo que es de Dios. Tal vez está escuchando enseñanzas que no vienen de parte de Dios. Y el problema entonces no es lo externo, el problema es lo interno. Y es posible entonces que las personas crezcan, así como las plantas, pase el tiempo, empiecen a crecer. Y aunque no hay discernimiento, entonces la persona no puede llegar a ser objetiva en su crecimiento. Crecen, pero crecen mal. Y sin discernimiento parece que todo está bonito por fuera, pero por dentro hay una falta. Aunque una persona esté recibiendo todos los días enseñanzas y enseñanzas, pero si no hay discernimiento, está teniendo problemas en su formación. Eso yo lo asemejo como los psicólogos cuando hablan y dicen que hay personas que tienen dificultad para aprender. Usted se ha escuchado que hay personas que tienen dificultad. Hay gente que toma las cosas rápidas, las matemáticas y estas cosas, pero hay gente que no tiene esa facilidad. Y entonces encontramos la dislexia y hay una cantidad de condiciones. Hay niños que por más de que usted le enseñe que la A se hace la bolita y el palito va a la derecha, hay niños que es la bolita y el palito para la izquierda. Y usted le repite, es para la izquierda no es a la derecha es... Y usted tiene esas luchas. Así mismo pasa con muchas personas que están recibiendo y recibiendo, pero están ahí dándole el mismo error, la misma cosa, y ahí se quedan. No hace falta entonces solamente con leer la Biblia, que hay que leerla, y leer libros y una cantidad de cosas que hay que leer, sí. Y a que algunas personas puedan tener una vida armoniosa y de oración y de comunión con Dios, pero si no hay discernimiento, se puede estar errando. Cuando una persona puede estar llevando esa situación, entonces lo que puede hacer es decir, yo necesito una ortopedia espiritual. Yo necesito ser enderezado porque estoy torcidito. Yo necesito fortalecer lo que es lo débil. Y yo necesito permitir que mi vida espiritual florezca y crezca de una manera sana y de una manera fructífera. Quisiera preguntarle, ¿cuántos aquí necesitamos discernimiento? 3 manos y 2 amenes, gloria a Dios. Diga conmigo, yo necesito discernimiento. Dígalo más fuerte, yo necesito discernimiento. Y eso es lo que entonces el apóstol Pablo va a notar como quinta prótesis de la falta de discernimiento. Y entonces cuando nosotros miramos lo que Pablo va a descubrir en la iglesia de Corinto, y usted lo va a descubrir esta mañana conmigo, nos vamos a dar en cuenta es que así como esa imagen que le estoy mostrando allí, yo no sé si usted ha tenido esa oportunidad de vivir médicamente esos exámenes que hacen. Hay exámenes que a uno cuando el médico lo mira, con solo mirarlo, sabe qué es lo que uno tiene. A veces el médico con solo tocar sabe qué es lo que uno tiene. Pero a veces los médicos, para poder estar seguros, para poder descubrir exactamente qué es lo que está mal, le hacen a uno unos exámenes, una evaluación para poder lograr un diagnóstico efectivo. Y me gusta esa palabra diagnóstico, que también comienza con la letra D, así como discernimiento. Para poder discernir, para poder dar un diagnóstico efectivo, entonces los médicos recurren desde exámenes de sangre, exámenes de orina, materia fecal, algunas biopsias y cantidad de muestras que quieran tomar. Pero si es algo más tecnificado, entonces utilizan algunas máquinas como los rayos X, y entonces también utilizan los ultrasonidos para poder lograr las ecografías y de esa manera ser más exactos con el diagnóstico, con el discernimiento. Es más, si algo más complicado, entonces lo envían a uno a una resonancia magnética, a un CT scan, lo envían a uno a esas situaciones. En el caso de las mujeres, incluso algunos hombres les hacen exámenes de mamografías para poder ser más efectivos, porque a veces el tacto no es suficiente. Pero incluso hay otro tipo de situaciones que son situaciones de problemas cardíacos, entonces lo mandan a uno a que se haga un electrocardiograma. Y entonces ahí hay una cantidad de pruebas de esfuerzo y hay muchas de las pruebas, pero si la parte respiratoria hasta uno la analizan, la saliva, el esputo,
y entonces ahí está la espirometría y hay una cantidad de diagnósticos que hacen, prueba de función pulmonar, de oxigenación, todo eso lo hacen los médicos para saber si uno realmente qué es lo que está pasando. Eso es discernir, eso es lograr un objetivo, un diagnóstico efectivo. Finalmente hacen biopsias, hacen pruebas genéticas, inmunológicas, neurológicas. Encontramos que la ciencia quiere ser efectiva. Diga conmigo, la ciencia necesita ser efectiva. ¿Usted confiaría en un científico o en un médico que está tanteando con usted, que lo agarra usted como ratica al laboratorio para probarlo para allá? ¿Usted confiaría en una persona así? Ahora, la pregunta mía es, si usted y yo no confiaríamos nuestra vida física a una persona así, ingenua, indocta, que está tanteando, que está ahí sin experiencia, ¿cómo nosotros le vamos a confiar nuestra vida espiritual a alguien que está tanteando, que está por ahí a la topa tolonda, que está ahí como ingenuo, que es ahí principiante? ¿Usted le daría su vida espiritual? Por eso es una gran responsabilidad para cada ministro, cada líder, porque estamos tratando es con la vida espiritual de las personas. Eso es algo muy delicado, eso es algo muy serio. Cada día tenemos que ser más efectivos en el diagnóstico. ¿Ya usted está en la primera carta a los Corintios? Capítulo 10. Vamos entonces a leer lo que dice allí. Y usted me va a acompañar. Y perdóneme que me tome el tiempo de leerle la Biblia hoy. Pero necesitamos volver a recordar. Porque hace ratito hemos dejado esta carta a los Corintios a un ladito. Y entonces dice el versículo 10, el versículo capítulo 10, a partir del verso 1, vamos a leer lo que dice Pablo. Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos, diga conmigo todos, eso es importante, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos, si nota cómo repite y repite la palabra, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se sentó a jugar. Diga conmigo comer, diga más fuerte beber, dígalo más fuerte comer, diga más fuerte beber. Usted y yo vamos a comer. Y vamos en esta mañana también a esto tiene una enseñanza. Bueno, estamos leyendo el versículo ¿qué? 9. Ahora, perdón, va en el 7, ahora vamos para el 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron en un día, ¿cuántos murieron? ¿Cuánto? 23,000 en un solo día murieron. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sería bonito que usted subraye también, así como lo he subrayado mi Biblia, ese texto. El que piensa estar firme, mire que no. Los abuelos tienen un dicho similar. Dice, no digas de esa agua no de beber. Tienen otro dicho por ahí los abuelos. Dicen, el que escupe para arriba, algo así. Este es un refrán entonces ahora que Pablo está usando y está diciendo, mire, el que se crea mucha cosa, el que se cree que no, cuidadito. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué? Dígalo más fuerte, dígalo más fuerte, pero fiel es Dios. Dios es fiel.
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que os digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, diga conmigo, uno solo. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, diga, un cuerpo. Ah, muy bien. Y entonces dice más adelante, pues todos participamos de aquel mismo. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes os digo que los gentiles sacrificaron a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. O no podéis, dice ahí más adelante, verso 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Verso 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dígale a la persona que está a su lado, mírele a los ojos y dígale, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, dice Pablo. Verso 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Se parece a muchos de nosotros que lo que decimos es, a mí me importa lo mío, yo aseguro lo mío, no me importa los demás. Pablo dice el contrario, no, busque primero el bien de los demás antes que el suyo. Verso 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, y vuelve y habla de comida, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Así le sirven a usted un perrito caliente con cebolla y no le guste la cebolla, cómase la cebolla. Eso es lo que está diciendo Pablo. Verso 28. Mas si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces ahí sí no se lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿qué se ha de juzgar? ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad? Por la conciencia de otro. Diga conmigo, esto es discernimiento. ¿Esto es qué? Discernimiento. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay tres pueblos. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y si usted va más adelante y se lee el capítulo 11, entonces dice Pablo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Ay, ahora se va a meter en un problema Pablo. Y entonces dice, os alabo hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, pues que se cubra.
Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Verso 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, diga conmigo, en el Señor. Ese pero es importante, porque todo lo que está viviendo esa sociedad de Corinto, ahora Pablo la va a aterrizar. Y dice, ahora nosotros que estamos en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón es deshonroso, dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de verlo, le es dado cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias del Señor. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Mira el problema tan serio que tiene la iglesia de Corintio. Es una iglesia que se está congregando, sí, pero no lo están haciendo de manera correcta, lo están haciendo mal. Y además, Pablo lo está diciendo, lo están haciendo con la actitud incorrecta. Se están congregando para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os dijere? ¿Os alabaré? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Vamos a finalizar con lo que dice este próximo segmento. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Diga conmigo, probarse. Dígalo más fuerte, diga, probarse. ¿Qué es eso? Un diagnóstico. ¿Es un qué? Y para poder hacer un buen diagnóstico se necesita ¿qué? Un buen discernimiento. Por tanto, dice ahí entonces, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a coméis, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, cuando estamos mirando el capítulo 10 y el capítulo 11, me tomé el trabajo de
volvérselos a leer, porque yo sé que ustedes lo han meditado, pero para refrescar. Hay 3 cosas que podemos sintetizar de esos versículos, de esos 2 capítulos. Hay 3 temáticas, hay 3 problemáticas representativas. La primera es que Pablo está haciendo una advertencia contra idolatría y toma como ejemplo al pueblo escogido de Israel. En segunda instancia, el segundo problema que Pablo está registrando allí es el uso responsable, en este caso los corintios de una manera irresponsable, el uso irresponsable de la autoridad y de la libertad cristiana, en el cual se debe buscar es la edificación de otros, el servicio a otros, el pastoreo de otros, el crecimiento de otros, más ellos no lo estaban haciendo. Y en tercer lugar, está Pablo destacando el orden y la reverencia en la adoración, especialmente en la cena del Señor. Pero al punto que Pablo quiere llevar es que hay una gran discusión por estas problemáticas, hay una división que está pasando allí, hay una situación que está viviendo la iglesia de Corintio y se habla de alimentos que están siendo ofrecidos a esos ídolos en el momento en que ellos iban a ser partícipes de la cena del Señor. Ahora, yo quiero que usted recuerde, por favor, que cuando se habla de la cena del Señor, cuando estamos hablando de los tiempos bíblicos, nosotros tenemos tan programado en nuestra mente que nos hablan de cena del Señor, inmediatamente nos imaginamos una copita pequeñita, un pedacito chiquito de pan, como si todo fuera minucioso, como si todo fuera de miseria, hay un poquito nada más. Y pensamos en momentos de poner música de adoración suavecita y de apagar las luces y de reflexión y de meditar y estar como cabeza agachado y meditabundos por el momento del sacrificio de Jesús. Y la gente tiene esa connotación de que eso fue lo que pasó en la cena del Señor. Sin embargo, eso no era así. Cuando ellos se reunían a celebrar la cena del Señor, era una cena, era comida en abundancia, había de variedad de alimentos, había abundancia de vino, había abundancia de agua, había abundancia de alegría y de felicidad en esos momentos de celebrar la cena del Señor. Y entonces nosotros tenemos una connotación equivocada de que tenemos entonces que meditar en nosotros y ver si somos dignos de tomar la cena del Señor, no sea que caiga un rayo del cielo y ¡pum!, caigamos muertos por causa del juicio de Dios. Y esa es la connotación que mucha gente tiene de lo que se refiere la cena del Señor. Sin embargo, la gente pierde la realidad y la esencia. Es más, pierde la trascendencia de lo que estaba allí ocurriendo, de lo que está allí sucediendo, de la connotación, de la importancia de lo que es realmente sentarse en la mesa del Señor. Porque cuando nos sentamos en la mesa, lo que vamos a ver es una humanidad, y sería muy bueno que apunte esto, usted que le gusta escribir. Lo que estamos viendo en la cena es una representación de una humanidad reconciliada con Cristo. ¿Qué es lo que vemos en la cena del Señor? Mire, la mesa del Señor es mucho más que un acto. Es mucho más que una celebración al mes o como algunas iglesias lo celebren. La mesa del Señor es mucho más que una convocatoria. Es mucho más que una actividad en la agenda semanal o mensual. La cena del Señor es una representación. ¿Es una qué? Representación. Y eso vamos nosotros a desglosarlo en estos próximos minutos y no me voy a extender mucho. Pero cuando Pablo habla de la mesa del Señor, allí está hablando de los pobres, pero también está hablando de los ricos. Cuando Pablo está hablando de la cena del Señor, está hablando de los hombres, pero también está hablando de las mujeres. Está hablando de niños, está hablando de adultos, está hablando de hebreos, de judíos, israelitas, pero también está hablando de gentiles, gente que no era digna de participar de la cena del Señor. Cuando Pablo habla de la cena, está hablando de los que tenían mucho y de los que no tenían nada. ¿Y dónde se llevaba esa cena? ¿En dónde se celebraba la cena del Señor? Déjeme decirle con todo el cariño que lo que pasaba en la iglesia de Corinto y en muchas de las iglesias era en casas, en humildes casas. Y no todo el mundo tenía casas en ese tiempo. No todos los
israelitas, hebreos, tenían la oportunidad de ser dueños de una casa. Recuerde que ellos han sido esclavos, ellos han sido expropiados, a ellos les han quitado sus tierras, les han quitado sus casas y ahora ellos están bajo un yugo, un imperio que son los romanos, muy bien, los romanos. Y entonces muchos de los hebreos no tenían casas. Es probable que algunos de los gentiles que estaban allí eran los que prestaban sus casas para que el mensaje de Cristo fuera predicado. Usted y yo gozamos de un lugar hermoso y bello, pero olvídese que la iglesia de Corintio era una iglesia numerosa, con parqueaderos y con páginas en internet y con todas las facilidades y con Instagram para poder convocar a la gente y con grandes servidores y con libertad religiosa para cantar. Olvídese eso, porque eso no era lo que era la iglesia de Corintio. Y ahí en ese lugar, donde estaban dominados por un sistema que, además de ser del imperio, había un sistema de patronaje. ¿Un sistema de qué? Algo que quiero decirle que la gente a veces no ha entendido. Es que la gente habla de capitalismo o de mercado de libertad y otros el socialismo, y a veces queremos meter el cristianismo entre los dos, y si es capitalista o si es socialista, y algunos piensan que Jesucristo era socialista y otros piensan no, que era capitalista. Olvídese eso, porque en el tiempo de Jesús no se pensaba ni en capitalismo ni en socialismo. Lo que había era un sistema de patronaje, un sistema de patronaje. ¿Y qué es el sistema de patronaje? El sistema de patronaje no era sino un sistema en el cual, por un lado, hay alguien que es conocido como el patrón. Diga conmigo, patrón. Era la persona que tenía pompa, tenía dominio, tenía autoridad, tenía riquezas. Y por el otro lado estaban sus clientes, a los cuales él les servía con sus productos, con sus servicios, con su poder, con su autoridad. Y ellos también ponían a disposición sus talentos, sus habilidades, las cosas para poder servir a ese patrón. Y entonces era una sociedad de relaciones. Diga conmigo, relaciones. Y entre ambas partes lo que hay es un apoyo, hay una lealtad, hay una gratitud mutua. Sin embargo, en esa red de patronaje se manejaba lo que eran las influencias. Diga conmigo, influencias. ¿Cómo decimos los latinos a las influencias? ¿Cómo le llamamos los latinos a aquella persona que tiene algún conocido? Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida, y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.